Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas. En esta ocasión les voy a enseñar cómo usar el T2C Color, el cual su función de forma básica, como muestran aquí en el ejemplo, es de una imagen, en este caso de naturaleza, lo transforma en varias cuadrículas con colores más llamativos y luego lo puedes crear otra imagen a partir de ella usando estos colores de base. ¿Y por qué empieza con T2C la herramienta? Porque es un pack donde muestran varias herramientas, como pueden ser los mapas de profundidad, el CANI que ya hemos visto y otros, pero en este caso desarrollados por otra persona que también da buenos resultados. Y la forma de utilizarlo es igual con control N. Y bien, ¿cómo hacer uso de estos T2C adapters sin entrar en temas técnicos? Hay un repositorio en GitHub donde el uso de estos, como ven, son mucho más ligeros que los del control del base y algunos tienen unas funcionalidades que pueden ayudar. Y en este caso, como es el de tutorial, vamos a usar el T2C Adapter Color. Vamos a usar la versión 14, ya que la 15 no es compatible con la actualización de control en el que hubo, donde hay mejoras en el uso de esta herramienta para mantener posición, trazos y todo ello, que ya lo estaré hablando en otro video. Así que simplemente le voy a descargar y esperemos que acabe. Una vez descargado, primero vamos a hacer la instalación, vamos a ir a extensions y vamos a hacer la instalación del tema de mi cube. ¿Por qué de este repositorio? Porque es el que tiene la actualización última de ControlNet, donde hay muchos. Si en caso todavía no quieren hacer la incorporación por X motivo, simplemente trabajan con el ControlNet que tengan y hacen. Para el tema del ControlNet, les voy a dejar el enlace para que hagan la instalación de URL. ¿Eso qué quiere decir? Simplemente agarramos el enlace y lo pegamos acá. Y le damos a instalar y el mismo Automatic se va a encargar de hacer la instalación. Una vez hecho, no hay nada más que hacer, simplemente abrir la carpeta de extensiones. Luego de abrir la carpeta de extensiones nos vamos a ir a ControlNet y a modelos. Y aquí están todas las configuraciones para hacer los modelos y como pueden ver solamente la versión 14 del color. Entonces tendríamos que pasarlo simplemente, vamos a hacer la copia y lo vamos a repetir. Y ya tendríamos el adaptador instalado. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Cuando voy a ir a ControlNet y cuando abro acá me va a aparecer el T2 Adapter. Si no me aparece, actualizo y me diría, bien. Ahora los siguientes, les voy a mostrar algunos ejemplos de lo que puede hacer esta herramienta. Bien, lo que quiero hacer es una imagen de una chica en un edificio. Bien, lo que me he creado como prompt es imagen fondo de pantalla de una chica en un edificio, un cabello largo en un escenario solitario. Tuve unos prompt negatives y las configuraciones lo dejo tal como está con esta semilla para que vean el uso. Estoy usando esta imagen de base que lo saqué de Wallhaven y estoy usando justamente preprocesador de T2CA Color Grid y el modelo de T2C Adapter Color. Entonces, dado las configuraciones, lo vamos a dar a generar. Y bien, este es el resultado que he obtenido y este es los colores que se ha basado. Como ven en el fondo de pantalla original, hay una parte la mitad de la imagen original, en la mitad del fondo de pantalla es oscuro y la otra mitad es clara. Y en el medio de este hay una luz un poco fuerte que es del componente electrónico. Y estos más o menos de alguna otra forma se ve reflejado ya que la mitad del la imagen es oscura y la otra mitad es clara. Y en el medio hay una imagen de tono bien intenso. Les voy a estar mostrando en pantalla algunos ejemplos más que he obtenido con este proceso, pero ahora vamos a probarlo con otro tipo de imagen. Bien, ahora el cambio es que va a ser un león, una foto de naturaleza y vamos a ver cómo interpreta los colores y lo coloca en la imagen. Le voy a dar a generar y ya les muestro con el resultado. Bien, este es el resultado y aquí están los colores que estaba manejando. Como ven, ha conservado el tema de los colores de la piedra, más o menos, el tema de la vegetación y un par de los musgos. Y bueno, por último voy a hacer la prueba con este acá, en blanco y negro, y quiero que me haga algo relacionado con el personaje, así que lo vamos a generar. Y bien, este es el resultado que obtuve con el tema del color. Como ven, usa una gran cantidad de blanco y negro. La conclusión es que para utilizar esto sirve cuando quieres usar una paleta de colores. En diseño es muy común usar paletas de colores para crear imágenes, como las que estás viendo de ejemplo de Adobe Color. Y básicamente traslada este mismo concepto con la inteligencia artificial, que es trabajar de una imagen base, su paleta de colores, y en algunos casos en la posición donde está, para crear algo diferente o algo similar, pero con los mismos colores que es. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy, así que nos vemos en un siguiente video. Chao.